Muchas gracias al Mariachi Guadalajara por la música linda de Seattle y a los faraones del norte UBC por esta introducción para esta noche. Me llamo Arle López y usted está mirando Un Buen Consejo con café. Estamos patrocinados por Chelan PUD, Molina Healthcare, el Community Foundation de North Central Washington, el Latino Community Fund de Washington State, el Group Health Foundation, el Washington State Department of Health, Community Health Plan of Washington, el Chelan Douglas Health District, el Coalición de Servicios Comunitarios, and of course, Lower Valley Credit Union. Continuamos con los casos del coronavirus en los condados de Chelan, Douglas, Grant y Yakima. En el condado de Chelan, los casos positivos desde el lunes son 18,931 desde el lunes y el día de hoy son 19,111 casos nuevos. Desde el lunes hay 143 muertes y desde el día de hoy subieron 2 muertes a 145. En el condado de Douglas County hay casos positivos, hay 10,320 y 58 fallecidos. El día de hoy hay 10,416 nuevos casos el día de hoy y ha subido una muerte desde entonces a 59 muertes en total. En Grant County hay 25,372 casos desde el lunes y el día de hoy tenemos 25,362 casos positivos y 236 fallecidos. Y en el condado de Yakima hay un total de 69,313 casos desde el lunes y el día de hoy ha subido a 561 casos y ahora está a 69,874 casos positivos. Y como ustedes ven, los números siguen subiendo. Es muy importante que nos mantengamos sanos y protegidos, con que todavía nos queremos salir a divertirnos, todavía no hay que olvidar la salud de nuestra comunidad. Es muy importante y más que nada usar nuestras mascarillas y protegernos, no nomás se trata de protegernos a nosotros, pero a nuestras familias y nuestra comunidad y nuestros ciertos queridos. Y hablando de casos positivos en nuestra comunidad, es muy importante mantenernos protegidos, seguir los reglamentos y si pueden vacunarse, se pueden vacunar para la gripe mañana. Aquí en el centro de café vamos a tener un evento mañana el 10 de febrero a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a estar cerrados para el lonche de las 12 a 1, pero cualquier otro horario, por favor, vénganse al 766 South Mission Street, acá en Wenatchee. Se pueden registrar en nuestro sitio web o escanear en uno de nuestros folletos. Y por favor, otra vez, el gripe también está igual de contagioso, pero pues es también muy importante cuidarnos contra la gripe. Sí, por favor, regístrense. Va a ser gratis la vacuna. Vénganse a vacunarse contra la gripe ya que viene la primavera. Hablando de eventos, también vamos a tener otra caravana. Si han venido a nuestros eventos, ya saben que nos animamos bien mucho, tenemos música, tenemos muchos invitados, muchas personas de la comunidad que vienen no nomás a ayudar, pero también a agarrar de nuestros recursos que estamos distribuyendo. Tenemos despensas de comida. Si usted o alguien que conoce necesita comida o está pasando por inseguridades de comida, por favor, vengan, traigan su familia. Si no se han vacunado otra vez, estamos
pues sí, estamos promocionando la vacuna de COVID-19, están dando el Pfizer y los Pfizer para las edades 5 y arriba, pero también tenemos disponible la vacuna de Moderna y Johnson Johnson para adultos 18 y mayor. También, obviamente, tenemos los boosters para todos los que ya se han vacunado. Pero sí, también Alianza Ambiental va a estar dando gorras, guantes para todos los que necesiten. Todavía está bien frío fuera, entonces sí hay que protegernos de los oídos y de las manos. Y también, pues, otros recursos. Hace un tiempito hace una semana teníamos otra caravana y ahí aquí nos acompañaron Pinnacles Prep y Alianza Ambiental pasando nuestra información de cómo se pueden involucrar. Entonces, si quieren involucrarse en la comunidad, por favor, vengan a nuestros eventos y van a saber que sí, hay mucho que hacer en esta comunidad. Entonces, no se olviden, la fecha es el 19 de febrero a la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Entonces, por favor, vénganse, traigan sus familias. Y con eso vamos a introducir nuestra invitada, que se llama Emily Santos. Es una estudiante de la comunidad y ahorita nos va a acompañar. Hello. Hola, Emily. Hi, welcome. Hello. Can you hear me well? I have my AirPods in, Sí, so I'm not sure if you can vivo. hear me. Sí, ya estamos en vivo. Bienvenida esta noche. Aquí está Emily Santos, que es una estudiante en el Wenatchee Valley College, participa en el programa de CAMP y es primera generación en su familia para ir al colegio. Y ahorita le vamos a hacer unas preguntitas de su experiencia y Emily prefiere inglés, entonces yo le voy a estar traduciendo si eso está bien a nuestros invitados. No sé si puedes prender tu cámara, Emily, si es posible. Sí. ¿Sí me pueden ver bien? Sí, todo bien. Okay. So, si quieres, puedo hacerte las preguntas en inglés y luego las repito en español. If you're comfortable with that. Yeah, that's fine. Okay. So, primero, háblanos de usted. ¿Quién eres? Who are you? Can you tell us a little bit about yourself? All right, so my name is Emily Santos. I am a full-time student at Wenatchee Valley College. I'm a first-generation student. I am the second oldest out of 7 kids in my family. Yeah. Yeah. So, Emily apenas nos contó que es una estudiante en el colegio de Wenatchee Valley College. Está estudiando como primera en su familia a ir al colegio. Es la hermana segunda en una familia de 7 o 8. De 8 niños. Well, there's 7 kids. Yeah. Okay, hay 7 niños y ella es la segunda. Y ahorita está participando en el programa migrante de Camp. Sí. Y cuéntanos, Emily, ¿cómo te sientes siendo la segunda mayor de tus hermanos? How do you feel being kind of the eldest child, sibling in your family, kind of setting the expectation to go to college? Well, currently I'm kind of the oldest right now. You see, my older sister, she's already off at Gonzaga University. So, I mean, now I have to take in that, big sister role, the example role. Honestly, it's frustrating because I feel like I am obligated to put all these expectations. I have to be the good example. I have to, be there and take care of the kids while also going to school and doing everything right. It's a little frustrating, but I'm
slowly managing and trying my best. I'm not the best, but you know, I'm trying. Well, I appreciate that. So Emily apenas nos contó que siendo la segunda, o siendo la mayor de su casa ahorita, es mucha presión para ser el ejemplo para sus hermanitos y hermanitas, porque sí es mucho trabajo, porque no nomás necesita cuidar de sus responsabilidades como estudiante, pero también como hermana, y pues a veces se acumulan las cosas. Yo sé como, pues yo también tengo hermanitos chiquitos, pero tuve más hermanas mayores, entonces sé que eso es un difícil trabajo, y no sé si nuestra audiencia ha mirado la película Encanto, pero ya miramos que sí es mucho trabajo siendo pues nomás un hermano en nuestras familias, primera generación. Pero sí, so can you kind of go into some of your interests or what you do in your free time, or tell us a little bit about the camp program and how they've helped you as a first gen student? Si nos puedes platicar un poquito de tus intereses, lo que te gusta hacer fuera de la universidad, o si nos puedes hablar un poquito del College Assistant Migrant Program y uno de los recursos que te ayudan como primera generación. Well, the campus has been a very helpful resource, honestly. So if you guys are gonna go to WBC, I really recommend it. They has helped me. It's like a program where they help like first generation students or migrant students who struggle with finance, or I mean, they really help us navigate our first year through college, how things work, because obviously college is it's a whole different thing from high school. We're on our own now, so we make our own decisions. And I mean, some of us never like that opportunity. Like me personally, I never got to make decisions for myself. My parents kind of just did them for me. So now when I have to make a decision, I'm just like, I don't know what to do. So I just kind of like I'm used to someone doing things for me. And the camp program has really helped me, you know, open my eyes to see like, oh, I am in charge of my life. I can make my own decisions. And even if they're not the best decisions, we can learn from them. Stuff that I really like to do outside of college, I mean, if I have time, because I'm really busy. Oh, puedes dejarme traducir lo que Oh dice. yeah, I'm sorry. That's okay. So Emily apenas nos contó que CAMP es un programa que ayuda a estudiantes en su primer año del colegio o de la universidad a transicionar de la high school o de no estar en la escuela para entrar su primer año en el colegio. Y nos está contando que es mucho apoyo financiero, no nomás financiero, pero también con los mentores. Ahí están para no agarrarte de la mano, pero para guiarte, para que puedas navegar la experiencia del colegio, porque sí es muy diferente que la high school, como nos está diciendo Emily, que ya estábamos bien acostumbrados que otra gente nos haga todas las cosas para nosotros, o que nos diga todo lo que necesitamos hacer, pero que Emily recomienda a todos los que van a entrar al colegio, o si son seniors, o si traen hijos que van a ir a la universidad, que se apunten a este programa, porque sí es mucha ayuda, no nomás financiera, pero también agarrando skills, experiencia para cómo navegar uno en el colegio independientemente. Sorry, you were about to go off about your interests. Right. I mean, I'm sorry. I should have stopped right there. Okay. Well, my interests, I enjoy like it's a mix of I enjoy being by myself and like being surrounded by people. I just feel like I do enjoy hiking, reading. Reading can be pretty much any genre. I do like watching anime. It's pretty good, guys. Y'all should watch it. And I really enjoy spending with my family, is being with the people that I love. So yeah. Aparte de estar afuera y ir a caminatas,
hiking, aparte de hacer caminatas en las montañas o afuera, le gusta pasar tiempo con su familia y a mirar anime, que son tipos caricaturas que son de Japón, pero no son mucho de caricaturas, pero sí, es un buen pasatiempo para alguien que está en el colegio, pero también quiere hacer otras cosas. So our next question is, how how do you think, sorry, how was it like graduating in the middle of a pandemic and spending most of your year hybrid and online? ¿Cómo te sentiste graduándote en medio de una pandemia y cómo impactó tu año durante el año siendo en persona y mitad en línea? So although we weren't the first class to graduate in a pandemic, we were still kind of like the guinea pig. So it didn't really feel like a real graduation, kind of like we earned it. It was just it was really hard because we spent half of the year doing everything online, and then all of a sudden we go back only for 3 hours, and it's like, not only were the students new to this, but the teachers as well, because I mean, obviously they didn't sign up for this. None of us signed up for like this pandemic, so it was a really new and stressful experience. Luckily we made it somehow. We made it through, but it didn't really feel, like it counted, like the graduation kind of counted. So, Emily nos está contando que, pues, aunque es una clase anterior de nosotras se había graduado, ya en una pandemia, como nosotros pasamos todo el año en línea o mitad en persona, no se sintió que agarramos la experiencia en total de estar en la preparatoria. Entonces, que aunque sí lo hicimos, sí cruzamos en la línea del final de nuestro instituto público, sí sintió como que no era real, que nos faltaba un poquito pues de experiencias o de validation, no estoy segura cómo decir, pero que nos valoraron, pero igual así nada, sí lo sobrepasamos y sí seguimos y aquí estamos ya intentándolo en el colegio. Thank you, Emily. Para la siguiente pregunta, ¿cómo crees que ha impactado el coronavirus para estudiantes ahorita en el colegio o en la universidad? How do you think COVID-19 has impacted your or other college students' experiences now that you are paying for school? Now that I'm paying for school, honestly, gosh, I don't know how to say it, but it has impacted us in like so many ways, especially since it's online. I feel like we were expected more because we're at home, and just some teachers think that we have way much more time since we're like at home all the time, so they kind of give us so much. But I mean, this pandemic, a lot of people, a lot of jobs, and many of us, we have to be very cautious with whenever we go out, wear a mask, and even so, some people refuse to wear their mask. So I mean, if that makes sense, like, I didn't really explain that well. Sí, pero Emily nos siguió contando que aunque sí ya es en un ambiente nuevo, todavía necesitamos seguir nuestros reglamentos y a veces es difícil, especialmente cuando hay otras personas que no quieren ponerse máscaras o seguir los reglamentos para mantener nuestra comunidad segura. And on top of that, have you or any of your family been exposed to COVID or had to quarantine because of COVID-related issues? ¿Usted o tu familia ha necesitado a isolarse por causa del coronavirus? Yes, I think when it first began,
my family was hit pretty bad. We did have to quarantine for a while. And even now, just like a couple weeks ago, um, even though like even though we're like careful and we're still wearing a mask, we somehow still got infected. But and it's very hard because I mean, not only do you feel like physically drained, you also feel like mentally drained. It hits you like mentally too. So it's it's just kind of frustrating that some people just still don't believe in it. They're like, oh yeah, that's just like the flu. It's like, no, it's not, guys. Like literally, it doesn't. So many people lost their lives because of this, and you're still refusing to wear masks or get vaccinated. And what do you recommend to our community to protect us, or what do you have to say in that regard to COVID-related issues? I mean, if you don't want to get vaccinated, like, I mean, that's fine. Like, that's your choice. But just like remember that, I mean, you're putting yourself in danger and you're putting other people in danger. So at least the least you can do is just wear a mask when you go out. You know, make sure to keep a safe distance from people and be cautious. But just remember, like, I mean, you never like you could easily get infected, even if you're careful. Just like So, at least wear a mask. sí. So Emily apenas nos contó que en el principio de el outbreak, ella y su familia se contagiaron con el virus y no nomás anteriormente, pero hasta recientemente, hace unas semanas, aunque estén manteniendo, tomando todos los pasos para tomarse su salud seguro, todavía es muy contagioso el virus y todavía nos podemos infectar. Entonces, esto es un ejemplo de que sí nos puede pegar a cualquier persona, aunque estés vacunado o no. Y Emily también mencionó algo importante, que era que aunque estés vacunado o no, todavía es en serio. Mucha gente ha perdido su vida y pues nadie queremos a perder a alguien cerquita de nosotros. Y aunque no nos dé, aunque muchas personas lo tomen ligero o digan que nomás es como el gripe o la gripa, igual es preferido que se pongan la vacuna y se protegen para que no sea tan serio como necesitar a ir incubated o ir al hospital para recuperarse por un virus que nos podemos a proteger. Entonces, and finally, our last question of the day, do you have un buen consejo that you would like to tell our viewers and our community that you would like to share? ¿Tienes un buen consejo que quieres compartir en inglés o en español para nuestra comunidad? I mean, this kind of has to do with COVID. So just like wear a mask, no matter where you're going. Make sure to wear a mask and stay safe. That's it. And to other college students, would you recommend getting the vaccine? ¿Recomiendas agarrando la vacuna para otros, no nomás estudiantes del colegio, pero también adolescentes, o jóvenes o mayores de edad? I mean, yes. It's not well now. Yes. Get vaccinated because I mean, if you did get vaccinated, you will be able to like, you know, go to campus and like in case you need help and you'll be able to go to campus and you know meet teachers and go back to a hybrid schedule. But if anything, it helps getting vaccinated. Emily apenas mencionó que hasta en el colegio ya es mejor que te vacunes porque, o sea, ya están requiriendo, no nomás están sugiriendo en el colegio, pero si quieres estar en persona aprendiendo cara a cara con tus profesores o con tus peers, con otros estudiantes, necesitas agarrarte la vacuna y es un requisito que tal vez no, nadie nos gusta agujas, pero es muy importante y nomás es un poquito stain y luego ya estás
protegido contra el virus, ojalá, por un caso serio, ojalá. Entonces, por favor, vacúnense y muchas gracias a Emily Santos por ser nuestra invitada el día de hoy. Antes que te vayas, voy a decir un buen consejo también contra la vacuna, que es un dicho en español. So, será melón, será sandía, la vacuna está en cualquier día. Si no lo hace, puede ser que fallecerá. Muchas gracias a don Jorge Chacón por este buen consejo. Y muchas gracias a Emily por acompañarnos esta noche. Y ojalá que te vaya muy bien en tus endeavors en el colegio y con tu familia. Y por favor, no se olviden que mañana, el día de mañana, va a haber vacunas contra el gripe. Mañana, el 10 de febrero, de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y aquí en el espacio de café, en 766 South Mission Street, Wenatchee. Y también otra caravana para agarrar la vacuna del Pfizer. Por si usted trae su familia, trae sus niños, trae sus papás, traigan su comunidad para que se vengan a poner la vacuna el 19 de febrero, que es un sábado. Es un sábado y va a ser de la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde y puede agarrar su Pfizer vaccine si traes años, si tienes la edad de 5 o para arriba. Puedes agarrar tu Moderna o Johnson Johnson vacuna si tienes 18 o mayor. Otra vez, muchas gracias a nuestros patrocinadores de Un Buen Consejo con Café, que es el Lower Valley Credit Union, la Coalición de Servicios Comunitarios, el Chelan Douglas Health District y el Community Health Plan de Washington, Washington State Department of Health, el Grupo Health Foundation, Latino Community Fund de Washington State, Community Foundation de North Central Washington, Molina Healthcare y claro, el Chelan PUD. Muchas gracias y muy buenas noches. Y sí a la vacuna. Gracias.